Buenos días, buenas tardes. Soy Pablo Liete. Voy a presentaros la sesión de hoy y espero hacerlo bien a la primera, que creo que lo he conseguido. Hoy tenemos una sesión titulada Uso de sistema PDM integrado en la organización, dentro del ciclo de mantenimiento predictivo. Y hemos traído un ponente, yo creo que es excepcional, como es Ángel García Bombín, Industrial Digital Transformation Director en Sonar Arauco. Para mí, como he dicho en muchas ocasiones, es un grandísimo referente de la industria 4.0 en España. Yo lo conocí ya hace casi o más de 10 años y desde entonces pues estoy impresionado por la figura de Ángel, por todo su conocimiento y por todo su compromiso con la digitalización y con lo que ocurre en la industria. Eh, Aquí tenemos el calendario para quienes no entréis habitualmente de la hora premium, sabéis todo lo que ya hemos avanzado, las próximas sesiones específicas las que van a ser, os lo recuerdo, y que ahora mismo estamos dentro del módulo del ciclo de mantenimiento predictivo, que ya ha intervenido Rubén Ramírez de DIRA, ha intervenido Antonio Conesa de Henkel y hoy es la tercera sesión dentro del ciclo monográfica con Ángel García Bombín de Sonar Arauco. Luego tendremos el jueves 8 de mayo la mesa redonda titulada Diferentes perspectivas del mantenimiento predictivo, que volverá a moderar Rubén Ramírez y que tendrá como intervinientes a Beltrán Blázquez de SINEC, a Borja López de Airbus, a Román Martín de Lis Data Solutions y a Xavi Rivas de Innovae. Creo que será una mesa redonda también súper interesante, que os invito a todos a participar y a intervenir. Me centro en la sesión de hoy con Ángel García Bombín. Ángel, cuando quieras te puedes conectar y así a ver si consigo ponerte rojo en la presentación. Ángel es ingeniero industrial con una dilatada experiencia en industria y en implantación de proyectos dentro del marco de la digitalización. Ha trabajado tanto en el ámbito de la producción, el mantenimiento, la calidad, la logística y el management. Ha sido premio Data Science Awards por Telefónica, tanto él como el proyecto de implantación en Industria 4.0. Yo la primera vez que vi un gemelo digital o lo que era el primer esbozo de lo que tiene que ser un gemelo digital en una industria fue de la mano de Ángel en Sonar Arauco. Ha sido capaz de desarrollar un equipo de digitalización en Sonar Arauco con gente muy importante, como puede ser el propio Alberto, un equipo yo creo que él hablará de su equipo seguramente durante la presentación. Y bueno, y para mí es, además de que es profesor en el Máster de Industria 4.0, siempre que le hemos llamado ha participado, tanto él como Alberto de Vicente, para mí es el auténtico referente y el pionero de la Industria 4.0 en nuestro país. Hacía mucho tiempo que no lo liábamos para una sesión en Atlas Tecnológico. Yo creo que cuando planteamos, tanto con Constanza Retamal como con Laura Sanz, el que este módulo, que este ciclo tenía sentido, a todos nos vino a la cabeza uno de los primeros intervinientes que fuera Ángel García Bombín. Ángel, bienvenido, estás en tu casa, bienvenido. Muy bien. Vale, muy bien, Pablo. Pues como siempre, muchas gracias por tus palabras. También muy contento de volver a participar en un evento con vosotros. Saludos a la familia Atlas Tecnológico, con la que tenemos pues muy buenos amigos comunes. Y un poco, bueno, pues tratar de aportar nuestro granito de arena en este ciclo de mantenimiento predictivo, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que voy a hacer es una rápida presentación de Sonar Arauco para los que no nos conozcan y luego hablaré de los pilares de la digitalización en general y más específicamente del mantenimiento predictivo en particular. Y
finalmente haré una descripción de la plataforma de mantenimiento predictivo y un poco de cómo la usamos, ¿no? Entonces, bueno, para el que no nos conozca, pues Sonar Arauco es uno de los actores más relevantes dentro de que aportan soluciones de madera, ¿no? Supongo que conoceréis pues todo tipo de tableros de M, de aglomerado, de OSB y luego pues toda la colección de paneles decorativos que tenemos para cualquier tipo de ambiente. Somos un grupo multinacional que tenemos presencia en Alemania, España, Portugal y Sudáfrica, que por cierto en todos estos países tenemos el sistema de mantenimiento productivo predictivo en funcionamiento y tenemos una tradición también importante en el desarrollo de Industria 4.0, por la que yo creo que también somos conocidos y bueno, pues tratando de aplicar pues, todas esas tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 en distintos áreas de nuestras plantas, ¿no? Pues sobre todo pues utilizando mucho temas de machine learning, de inteligencia artificial, de mantenimiento predictivo, de visión artificial, ¿no? Y tratando de que, sobre todo, un objetivo es que todas estas soluciones sean empleadas por las plantas diariamente, ¿no? En sus tareas cotidianas, ¿no? Y entonces ya, pues quería entrar un poco en lo que para nosotros son los pilares fundamentales de la digitalización y me gusta empezar por esto porque creo que cuando llegamos a las soluciones individuales tenemos que tener unos buenos pilares, ¿no? Y si no, las cosas se van a tambalear, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas importantes es que haya un buen alineamiento estratégico, ¿no? Más cuando estamos hablando de multinacionales, no empresas que tienen distintos centros productivos, muchas veces es difícil ir todos a una, ¿no? Y entonces esto al final pues complica, ¿no? Entonces es muy importante asegurarse que toda la organización está enfocada en la misma dirección, que vinculemos todos los esfuerzos que hacemos en digitalización con los objetivos estratégicos y también asegurar de que los recursos, ya que son limitados, ¿no? Y las capacidades y las habilidades se asignen de manera adecuada. Fundamental también es la colaboración, ¿no? Y eh, lo que tenemos que intentar es fomentar y facilitar la cooperación entre los diferentes departamentos, equipos y socios y evitar duplicidades de esfuerzos y garantizar que todos los departamentos trabajen hacia los mismos objetivos, ¿no? Poco aquí en este dibujo, pues recojo lo que para nosotros pues, puede ser el, el mix que utilizamos en nuestros proyectos de digitalización industrial, ¿no? Entonces, participamos nuestro centro corporativo de digitalización. En el caso, por ejemplo, del mantenimiento predictivo, pues una figura fundamental, como la ha comentado antes Pablo, es Alberto Vicente, que muchos de los asistentes le conocerán. Está IT, por supuesto, involucrado, ¿no? Porque pues, cada vez más todos estos sistemas al final tienen que estar conectados con sistemas de gestión de la empresa y, y al final el trabajar conjuntamente con IT es clave, ¿no? Luego nosotros lo llamamos centros de competencia, pero serían lo que se suele llamar como centros corporativos, ¿no? Que pueden ser pues, de proceso, de ingeniería de proceso, pueden ser de seguridad o pueden ser de mantenimiento y fiabilidad, ¿no? Pues al que compete el proyecto en el cuestión, pues ese centro de competencia participaría. Tendríamos, por supuesto, el equipo de planta y luego un departamento que estamos viendo que nos está ayudando mucho cuando lo que queremos es que esas herramientas digitales queden integradas en el día a día, es el departamento
de mejora continua. Entonces, normalmente, siempre en nuestros proyectos, una persona de mejora continua está involucrada para que una vez que el sistema esté funcionando y lo hayamos validado, no solo se quede ahí, sino que en ese trabajo diario lo consigamos integrar. Y luego el otro pilar fundamental es la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros hemos optado por una arquitectura híbrida donde juntamos el Edge, ¿no? Que es, digamos, lo que estaría en la planta con la nube. Eh, Normalmente lo que hacemos es que lo que está en la planta pues sea todo el tema que tiene que ver con el tiempo real y la alarmística, y luego complementemos, ¿no? Con la nube para todas aquellas cosas que no son indispensables, ¿no? En el funcionamiento de la planta, que puede ser pues, todo el tema de analítica, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otros. Entonces eso lo tenemos en la nube, ¿no? Eh, Tiene que tener una buena gobernanza, IT/OT, tiene que dar un buen performance y seguridad de la información, y luego utilizamos una cultura DevOps en el desarrollo del software, ¿no? Y esto también creo que es muy importante porque para nosotros estos sistemas o estas plataformas, o como las queramos llamar, digitales, lo que queremos es que sean sistemas que mejoran con el tiempo, ¿no? Yo creo que es una buena característica de una plataforma o de un sistema, un buen sistema digital, ¿no? Que sea algo que esté mejorando con el tiempo y no que se quede como una imagen estática, que ahora instalo este software y queda tal cual, que eso o es estático o a la larga lo que está ocurriendo es que si no lo mejoro, pues a medida que pasa el tiempo cada vez es peor, ¿no? Porque no le estoy mejorando, ¿no? No voy al ritmo que irán otros, con lo cual para mí es como ir empeorando, ¿no? Entonces, por eso el sistema en general, pues vamos actualizando y vamos mejorando continuamente. Entonces, si llevamos estos pilares al caso concreto del mantenimiento predictivo, en el alineamiento estratégico, pues lo primero es que queremos que sea una plataforma global, ¿no? Que sea común para todas las plantas del grupo, ¿no? Esto es algo que al principio yo creo que es de las cosas que más cuestan, pero que poco a poco, cuando lo vas consiguiendo, vas viendo las ventajas que tiene, ¿no? Que al final, pues eso, si estamos hablando de mantenimiento predictivo, yo yendo a la misma plataforma pueda acceder a cualquier planta, todo el diseño es exactamente estándar y puedo comparar cualquier elemento en cualquier fábrica, ¿no? Entonces, eso es creo que esencial, ¿no? Luego, tener bien marcado el objetivo del sistema, y para nosotros lo principal o lo primero siempre es la mejora de la seguridad, ¿no? En este caso, las tareas de mantenimiento, y seguido de un incremento de la fiabilidad de los activos, ¿no? Entonces, creemos que el mantenimiento predictivo tiene mucha influencia en las dos cosas, ¿no? Luego, la creación de posiciones de fiabilidad dentro de los departamentos de mantenimiento de las plantas, que esto lo veremos también a continuación, ¿no? Pero creo que ha sido crítico, ¿no? Para el éxito del proyecto, el que el modificar, ¿no? O actualizar el cómo estaban organizado el mantenimiento, prácticamente enfocado a la ejecución del mantenimiento, a añadir estas posiciones de fiabilidad. Y luego la creación o la definición de una estrategia a nivel de grupo, de tanto de mantenimiento preventivo como predictivo, es algo
que, como veremos, nos va a ayudar en la definición y en el uso de estos sistemas de mantenimiento predictivo. La colaboración, pues, viene lo primero viene de lo anterior, ¿no? Del alineamiento estratégico y de esa decisión de crear estas nuevas posiciones, ¿no? En el área de fiabilidad. Y luego también muy importante es la definición clara de responsabilidades de cada participante en la interacción con el sistema. Entonces, aquí en este diagrama, que es como estaría ahora, lo que vemos es que hay un departamento corporativo, ¿no? Que es ese centro de competencia de mantenimiento y fiabilidad. Por debajo están cada una de las plantas, ¿no? En las que habrá un departamento también de mantenimiento y fiabilidad. Y por debajo lo que tenemos es una pata de ejecución de mantenimiento y otra que lo llamamos el centro de fiabilidad. Por debajo del mantenimiento, pues como siempre, pues es lo típico, un mantenimiento eléctrico, un mantenimiento mecánico. Y dentro del centro de fiabilidad tenemos un planificador y un ingeniero de predictivo. Entonces, anteriormente, o sea, en realidad la diferencia es tener este ingeniero de predictivo en cada planta, porque el planificador que ahora cuelga del centro de fiabilidad ya lo teníamos anteriormente, pero dependía pues del único centro que teníamos, que era pues el mantenimiento, ¿no? Entonces, eh, cuando trabajamos con mantenimiento predictivo, y todo esto mejorará con el tiempo, ¿no? Pero la experiencia es que eh, los departamentos de mantenimiento no tienen los conocimientos necesarios para sacar el máximo rendimiento a un sistema de mantenimiento predictivo, ¿no? Que es un poco nuestra experiencia. Entonces, para ellos es difícil, y esto para mí es la clave de sacar adelante estos sistemas y sobre todo que tengan eh, una influencia muy positiva en el mantenimiento, es el unir, y creo que Rubén de Dira en la primera charla que inició este ciclo lo comentaba, que es unir las alarmas a las acciones, ¿no? Entonces, esto para mí es fundamental. Y el departamento de mantenimiento está más acostumbrado a ejecutar, ¿no? Entonces, veíamos que era difícil cuando llegaban alarmas, realmente que de esas alarmas salieran las acciones que se tenían que ejecutar, ¿no? Esto creo que es la mayor dificultad que hay cuando se pone un sistema de mantenimiento que va a tener muchos puntos de medida, muchos sensores y que van a estar generando esas alarmas, ¿no? Entonces, saber qué hacer y cuándo hacer, para mí es la parte más difícil, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado. Y luego tener el tiempo para analizar las cosas y una persona que realmente sea el dueño de esa plataforma de mantenimiento predictivo, ¿no? Esta también es algo por lo que, teniéndolo así, vemos que funciona mucho mejor porque esta persona del centro de fiabilidad realmente está todos los días trabajando con la herramienta, con este sistema digital. No solo viendo y analizando, sino que muchas veces pues hay algún sensor o alguna parte del sistema que no está funcionando correctamente y es el que va a dar la voz de alarma con el resto de equipo de mantenimiento para ponerlo a punto y que realmente todo el sistema esté operativo, ¿no? Entonces, luego él junto con el planificador pues va realmente a pasar las acciones al equipo de mantenimiento que van a ejecutar, ¿no? Que es lo que saben hacer, ¿no? Entonces, yo creo que este complemento es fundamental. Aquí no está representado, ¿no? Pero también hay una parte fundamental que es estas personas de fiabilidad también necesitan una formación en ese análisis de vibraciones, ¿no? Que es en lo que se basan fundamentalmente
este sistema predictivo. Entonces, hasta que no tienen esa formación, nosotros lo hemos suplido con obtener ese servicio de análisis y de generación de recomendaciones del propio suministrador del servicio de mantenimiento predictivo, ¿no? Por eso también creo que es una cuestión fundamental cuando vamos a seleccionar eh, ese proveedor, tiene que saber, por supuesto, de esa tecnología que hemos puesto antes como un pilar, ¿no? Ahora los sistemas pues tienen que venir interconectados, que podamos conectarlos a la nube, que podamos conectar integrar en nuestros GMAUs, ¿no? En los sistemas que tenemos para gestión de mantenimiento. Entonces, la empresa que da ese servicio de mantenimiento predictivo tiene que saber de eso, pero para mí también es fundamental que procedan del campo industrial, ¿no? Porque al final vamos a tener esa necesidad, ¿no? De interpretar los resultados, que no es solo generar alarmas alegremente, sino que tenemos que dar sentido a esas alarmas, ¿no? Y para eso es fundamental un, un background industrial y que estén acostumbrados a hacer eso eh, en la vida real. Es decir, al final estas empresas también pues tienen su área de auditorías y están acostumbrados a hacer esto mismo que hacemos en automático, pues yendo por la planta con su equipo portátil, tomando las medidas y luego analizando y dando esas recomendaciones a la planta, ¿no? Lo único que aquí lo que tenemos la ventaja es que es online y está continuamente dándonos esa información y podemos elaborar esa recomendación en el momento que es necesario, ¿no? No pues una vez al año o dos veces al año, que vamos a pillar cosas que nos pueden venir bien, pues si tenemos una parada anual, pues normalmente antes de la parada se suelen hacer estas rutas eh, de estas auditorías, porque pues ahí pues ves qué cosas vas a hacer en la parada, pero en el día a día necesitas un sistema online, ¿no? Pero eh, como digo, mientras no tengas esas personas con ese conocimiento de análisis de vibraciones en el equipo, tienes que contar con alguien que te dé ese servicio, ¿no? Entonces, para mí, eh, por eso, fundamental que el suministrador proceda al campo industrial. Y finalmente, si bajamos la tecnología al ejemplo del sistema de mantenimiento predictivo, pues tendríamos algo como lo que aparece en la imagen, que es consistente con lo que decíamos en general. Al final es una arquitectura híbrida donde nosotros vamos a poder manejar el sistema directamente desde la red local de la planta o a través de la nube desde cualquier punto, ¿no? Pero todo lo que es alarmística y tiempo real, aunque haya una desconexión con Internet, esto va a seguir funcionando porque tenemos todo esto conectado a la red y hay una visualización en sala de control, que es donde tenemos el control 24/7, en el que siempre va a estar la información. Puede fallar el acceso a la información por la nube si tuviéramos alguna desconexión con Internet de la planta y también algún sistema que tenemos para notificar alarmas, pues podría depender de eso, ¿no? Pero la planta siempre va a tener su sistema de alarmística en sala de control funcionando independientemente de Internet, ¿no? Y luego, al final, pues vamos a tener que instalar sensores en las máquinas. Normalmente, pues eso, son todo equipos rotativos, es decir, motores, bombas, ventiladores, sistemas de engranajes, tornillos sin fines, ¿no? Y ahí es donde irán, en esos puntos donde hay un rodamiento, pues es donde solemos poner nuestros sensores. Estos sensores van a ir a unos equipos eh, que son los que procesan estas señales, ¿no? Normalmente, si queremos obtener un diagnóstico, como vamos a ver a continuación, pues vamos a necesitar
el espectro, y para tener el espectro lo que necesitamos es que los sensores que ponemos nos den la señal en una salida dinámica, en tensión, que es con la que podemos obtener la forma de onda, que es a partir de la cual pues, se obtiene el espectro, ¿no? Entonces, por eso aquí normalmente lo que tenemos son estas cajitas, que son unas cajas especiales de procesamiento que son típicas pues en equipos o en sistemas de mantenimiento predictivo, ¿no? Por eso también en alguna duda que oía en alguna charla anterior sobre si los PLCs, al final, el PLC en este caso eh, no tiene nada que ver, porque las señales, los sensores necesitan venir primero a estos sistemas de procesamiento para poder sacar ese espectro y obtener toda la información necesaria de ese espectro, ¿no? No, si tenemos sensores que van directamente a un PLC, es porque es un sensor del tipo 420 miliamperios, y este sensor lo único que nos va a dar es una vibración general. Entonces, es decir, nos va a dar solo un valor que es proporcional a la vibración general. Si estamos en esa situación, entonces nos olvidamos de hacer diagnósticos, porque no vamos a tener manera de saber en qué frecuencia es donde tenemos altas vibraciones, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quería distinguir, que esos sensores se pueden tener porque al final te avisan de una alta vibración que puede poner en peligro la máquina, y podrías utilizarlo para parar la máquina, pero no te van a servir para diagnosticar, ¿no? Entonces, realmente para un sistema de mantenimiento predictivo que te permita diagnosticar, lo importante no es el PLC, sino son estas cajitas, ¿no? Donde se analizan, donde se procesa la información de los sensores. Y luego todo lo demás es igual, tiene que dar un alto performance, seguridad, la gobernanza IT/OT está garantizada porque leemos las señales de la misma manera que leemos el resto de señales de todos los equipos. También lo tenemos concebido como un desarrollo de box, o sea que estamos en continua introducción de mejoras en el sistema. Y tenemos también, esto era un poco lo que tenía que ver antes con ese servicio de recomendaciones, que creo que es también un elemento crítico para que estos sistemas realmente se saque partido de ellos, que es el mantenimiento prescriptivo. Lo tenemos como un servicio, y luego es totalmente integrable con nuestro GMAO, que en este caso nosotros usamos Máximo de IBM. Ya si entramos en la descripción de la plataforma y de conceptos generales, pues bueno, no, tampoco me voy a extender aquí. Ya sabéis que existen los tres tipos de mantenimiento, ¿no? El reactivo, que es cuando entramos solo a reparar cuando la máquina ha fallado. El preventivo, que es a intervalos fijos, ¿no? Es decir, entramos antes de que la máquina haya fallado, pero no porque tenga un síntoma, sino porque tenemos un número de horas que creemos que es un número seguro para cambiar ciertos elementos, ¿no? Pero podemos estar cambiando cosas que están bien, ¿no? Y finalmente tenemos el predictivo, que ese es el que vamos a, a entrar a mejorar el sistema cuando nos lo dice por la condición, ¿no? Por el estado del sistema, ¿no? Luego también la curva APF también es muy conocida, ¿no? Que al final es eh, ver un poco la relación que hay entre el punto en el que podemos detectar el fallo y cuando la máquina falla. Y aquí, por este intervalo PF, pues vemos las distintas técnicas, ¿no? Pues podéis ver que el mantenimiento predictivo estaría por aquí, y los típicos tecnologías, pues es la de ultrasonidos, vibraciones y análisis de aceite. Nosotros aquí ahora
en la charla de hoy nos estamos centrando en vibraciones, pero como decía Rubén, realmente lo importante yo creo que es eh, no cuándo detectamos el fallo, sino si podemos eh, unir o cuándo realmente podemos unir acciones a esa detección. Para mí ese es el momento importante, porque podemos detectar el fallo muy al principio, pero si realmente no sabemos qué tenemos que hacer en ese momento, tampoco nos sirve de nada y lo que nos puede introducir es confusión, ¿no? Entonces, está claro que lo ideal sería cuanto antes, pero siempre que yo tenga preparadas o sepa lo que tenga que hacer, ¿no? Es decir, puede haber casos en los que, y esto es un poco de libro porque yo creo que no estamos nadie en este punto, pero que tú utilices el primer aviso de un fallo en un rodamiento para decir, oye, pues este es un componente muy crítico y en vez de tenerlo en el almacén, lo pido cuando me da este primer aviso, porque este primer aviso, por ejemplo, me lo puede dar con varios meses de antelación y pido el rodamiento para que lo tenga cuando realmente nosotros no lo usamos hasta ese nivel, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes esas primeras indicaciones de un fallo en un rodamiento, que es lo que te puede dar con mucho tiempo, a veces el problema real es que es un fallo en lubricación, ¿no? Y entonces lo que haces es mejorar la lubricación y el rodamiento deja de deteriorarse, ¿no? Entonces estás extendiendo la vida del rodamiento, por lo tanto no hace falta ni pedirlo ni cambiarlo, ¿no? Entonces es un poco, para mí, eso es lo importante, pero eso no es fácil y por eso, si no se tienen los conocimientos, hay que eh, adquirirlos como un servicio, ¿no? Eh, Como hemos dicho, aquí nos estamos centrando en vibraciones, también solemos a veces acompañar con temperatura. Los sensores los ponemos en donde tenemos un rodamiento y los sensores de vibraciones, como hemos dicho, pues pueden ser 420 que nos dan una vibración general o con salida dinámica, que son los que realmente nos permiten diagnosticar, ¿no? Si tenemos esa salida en dinámica, vamos a poder de la forma de onda a través de una transformada de Fourier obtener el espectro en frecuencia, ¿no? Y esto de una manera aquí muy sencilla y siempre referido al 1 por, que sería la frecuencia a la que gira la máquina, pues podemos saber o estimar dónde tenemos el defecto, ¿no? Entonces, cuando nos fijamos en las baja frecuencia, pues si tenemos una vibración a la misma frecuencia que el giro de la máquina, pues suele ser un desequilibrio. Si lo tenemos dos veces a la frecuencia del giro de la máquina, puede ser una desalineación. Si tenemos armónicos del 3 al 12 veces del giro, pues pueden ser holguras. Y luego ya si nos vamos a la zona de alta frecuencia, es donde vemos estos fallos en rodamientos, engranajes, defectos en lubricación, etcétera. Entonces, cuando vamos a diseñar un sistema de mantenimiento predictivo, y por eso es por lo que decía que era también tan importante tener definida esa estrategia a nivel global, es porque tú al final tienes que comprar sensores que vas a poner en máquinas, ¿no? Y que por mucho que baje el precio del sensor y demás, al final tiene un coste y hay que decidir muy bien dónde ponerlos, ¿no? Entonces, nosotros partimos de un estudio que se ha hecho en el grupo donde se han definido la criticidad de cada máquina. Entonces, tenemos máquinas que son supercríticas y luego tenemos distintos niveles de equipamiento crítico, ¿no? Y en base a eso se han definido unas acciones diferentes, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso hemos ido prácticamente a los equipos supercríticos y en algún caso algún equipo crítico de nivel A, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da ya algo sencillo para seleccionar dónde ponemos estos sensores y que sea
algo también estándar en todas las plantas. Luego está claro que cuando llegamos planta por planta, pues podemos tener, analizamos también el histórico, ¿no? Porque puede haber máquinas que por su histórico necesiten estar monitorizadas, aunque no estaba como equipamiento, no estaba como supercrítico, ¿no? Entonces, en esos casos también las tenemos en cuenta. Y un poco ya entrando en la salida que nos da nuestro sistema, pues podemos ver un poco como el resumen que sería esta matriz, ¿no? Entonces, esta sería una máquina donde este 1, 2, 3 y 4 serían las posiciones donde tenemos sensores. Y esto sería, una vez que esas cajitas han ido descomponiendo esos espectros, nos pueden dar información de posibles fallos de desequilibrios, desalineaciones, holguras, rodamiento, lubricación, etcétera, ¿no? Y entonces, por lo que tenemos esta matriz. Uno de los gráficos más útiles es el de tendencias, ¿no? Porque al final en la interpretación puede ser más difícil y necesitar un analista, pero una tendencia es algo más fácil, ¿no? Cualquiera puede ver si algo vibra más, pues normalmente no es bueno, ¿no? Entonces, aquí podemos ver esa variación de vibración en el tiempo en cada uno de los aspectos que hemos visto anteriormente. Y entonces eso ya da una primera forma de que esos centros de fiabilidad también puedan tomar sus propias decisiones simplemente viendo un poco la tendencia. Cuando ya hay más conocimiento, pues tenemos que ir a los gráficos de espectros, ¿no? Y entonces estos gráficos están disponibles en la plataforma, tanto la forma de onda, que sería el gráfico que tenemos a la derecha, como el espectro, que sería el gráfico de la izquierda. El de arriba es en la baja frecuencia, está a 1000 hercios, y el de abajo sería de alta frecuencia, que llega hasta 20.000. También podemos ver cuando estamos analizando espectros, pues es muy útil este tipo de gráfica en cascada para poder ver un poco la evolución, ¿no? También tenemos disponible el uso de detección de anomalías, que sería como una primera aproximación al uso de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí podemos entrenar el algoritmo con periodos de la máquina que ha estado sin ningún problema, y el sistema nos va a dar alarmas cuando se sale de esos parámetros fundamentales. Y luego, claro, lo que decimos, ¿no? Al final de todos esos sensores, de todas esas vibraciones, y estableciendo un poco unos rangos de aviso, pues se generan alarmas, ¿no? Entonces, las alarmas las vamos a ver también en la plataforma, eh, también un poco ¿no? Clasificadas, aparte de la máquina y del tipo de modo de fallo, pues de su criticidad, ¿no? Si es un aviso o si ya es más crítico. Y luego estas alarmas las vamos a trasladar de formas diferentes, ¿no? Pues tenemos lo que tenemos son el equipo de trabajo de cada planta, pues lo tenemos metido como una lista de correo, y entonces cuando se genera una alarma va a llegar este mail, o bien va a llegar una notificación a la aplicación móvil, a las personas eh, indicadas en cada planta. Y ya finalmente, que es la parte yo creo que más importante, es ese cómo realmente unimos las alarmas a las acciones, ¿no? Y eso, por eso pongo como mantenimiento prescriptivo, porque ya realmente a la alarma la estamos sumando las acciones que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces nosotros internamente lo conocemos como este sistema de recomendaciones, y es donde actualmente, ¿no? Hasta que tengamos ese conocimiento asumido internamente, lo tenemos en el mismo suministrador, ¿no? Como un servicio, ¿no? Entonces, al final,
nuestro suministrador está recibiendo, tiene acceso a la plataforma, ¿no? Por eso el estar en la nube es una ventaja porque tiene mucha mejor accesibilidad al sistema y luego va a recibir una alarma igual que la recibimos nosotros, ¿no? Que no hace falta tampoco que haya nadie 24/7 mirando el sistema, que lo que vamos a hacer es interaccionar cuando tenemos una alarma, ¿no? Entonces, lo único que ellos van a meter un nivel más de análisis, ¿no? Y si es necesario, pues entonces es cuando se nos remite esta notificación, ¿no? Que se hace llegar de la misma manera o por mail o por la aplicación. Y entonces esto realmente ya lo que une esa alarma con las acciones, ¿no? Entonces, este es un primer caso que está sacado de una fábrica que tenemos en Alemania y en este caso el problema era una holgura en un rodamiento, ¿no? Entonces, partiríamos, ¿no? Bueno, tendríamos estos gráficos, ¿no? De tendencia en el que ya vemos que estamos en un punto de alerta y aquí lo que nos dicen es que tenemos, o es muy probable que tengamos un problema de holgura en este rodamiento porque hay presencia de armónicos entre el 3 y el 12, ¿no? Esto, si nosotros tuviéramos este conocimiento y fuéramos a los espectros, podríamos ver una imagen como la que teníamos en el antes, donde tenemos estos picos que están en, este primero sería el 1 por, y luego ya tendríamos el 2, el 3, el 4, todos estos, ¿no? Y entonces, esto es lo que ha utilizado nuestro proveedor del servicio de recomendaciones y lo que nos recomienda entonces es el reajuste y apriete de este rodamiento, ¿no? Entonces la planta lo recibe y una vez que hace esa acción, lo que vemos es que si comparamos el antes y el después, lo que podéis ver es como todos estos armónicos han bajado mucho su amplitud, ¿no? Entonces, eh, esto cuando se integra en este indicador, ¿no? Que es el de holgura, pues nos pasa lo mismo, ¿no? Hemos pasado de un valor alto a un valor ya que está en límites admisibles, ¿no? Entonces, lo bueno también es que vemos la eficacia de la acción recomendada, ¿no? Porque hemos visto de qué valores de vibración pasábamos y cuando hemos ejecutado la acción, en qué valores estamos, ¿no? Y para mí, este también es algo importantísimo, que es el que cuando hablamos de mantenimiento predictivo, muchas veces eso, acabamos llegando o pensamos en cambiar un repuesto por otro, ¿no? Pero en este caso y en los siguientes que os voy a mostrar, he elegido casos en los que haciendo la acción que nos recomiendan, estamos poniendo la máquina a punto sin haber cambiado nada. Estamos aumentando su vida y lo único que hemos hecho es ponerla a punto, digamos. No ha habido ningún daño. Esto para mí es muy importante. Si vemos otro ejemplo, en este caso es de un secadero que tenemos en una planta de Sudáfrica y aquí lo que teníamos era una vibración muy alta y la alarma que nos estaba dando era de desequilibrio, ¿no? Entonces, el diagnóstico es alta vibración coincidiendo con la velocidad de giro, por lo tanto, recomendación, chequear limpieza rodete o equilibrar si fuera necesario, ¿no? Entonces, lo primero es lo más fácil, que es parar y ver si el rodete pues tiene suciedad impregnada a los álabes que nos pueden generar este desequilibrio, ¿no? Entonces, al inspeccionar, pues efectivamente se vieron esos depósitos. Lo único que se hizo fue limpiar, se volvió a arrancar y ya los valores de vibración bajaron por debajo de los límites, ¿no? No hizo ni tan siquiera falta equilibrar, ¿no? Una vez más, una tarea que simplemente fue de limpieza en el rodete, pero que si no se hubiera hecho, entonces sí podíamos, porque esas vibraciones al final van a ir deteriorando
todos los demás puntos de la máquina, ¿no? Entonces, si lo dejamos funcionar en esas condiciones, aparte de tener que parar de urgencia, pues vamos a tener ya, pues a lo mejor rodamientos dañados o algún problema en los propios álabes, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que hemos entrado mucho antes de que tuviéramos el problema. Y simplemente con una acción de limpieza ponemos la máquina como el primer día, ¿no? Entonces, esto nos va a alargar la vida de la máquina con la mínima intervención. Y finalmente, tenía aquí también otro ejemplo muy típico, y esto es una de las cosas que nos estamos encontrando, que muchos defectos vienen por una mala lubricación, ¿no? Entonces, aquí tenemos el indicador un poco que está eh, asociado a la lubricación, y cuando llega esta alarma, pues lo que nos dicen es que están aumentando los valores en el espectro de aceleración en alta frecuencia, se aprecia patrón de lubricación deficiente. Recomendación, revisar estado de lubricación y lubricar si lo requiere, ¿no? Y bueno, se anexan los espectros, en este caso el primero sería el espectro en alta frecuencia, de antes, cuando la fábrica pone la acción correctora, envía al lubricador para que vea, comprueba que efectivamente tiene un problema de lubricación y lubrica adecuadamente, pues si medimos después, lo que obtenemos, aunque se vean muy parecidos, por eso he puesto aquí un poco aumentado el nivel de vibración que está representando en este primero, tendríamos picos hasta de 0,4, y ahora cuando miramos el de abajo tenemos picos en 0,1, ¿no? Entonces, cuando vemos el indicador que integra este problema, estamos viendo que pasamos de valores que estamos en riesgo a otra vez valores que están en niveles normales, ¿no? Y una vez más, el sistema, lo único que hemos tenido que incidir ha sido en la lubricación. No se ha desmontado nada, no se ha cambiado ningún rodamiento. Esto, si lo hubiéramos dejado en el tiempo, pues evidentemente ya hubiera sido un problema de cambiar rodamiento, ¿no? Y una avería mucho mayor, ¿no? Entonces, eh, por eso, para mí, es un poco, ya con esto termino, el que estos sistemas de mantenimiento predictivo, pues el estado del arte en estos momentos, yo creo que todavía eh, hay un vacío entre la alarma y la acción, ¿no? Que lo tenemos que suplir o bien con conocimiento interno de la planta o bien con conocimiento del proveedor, pero que es fundamental para que sacar todo el partido a estos sistemas. Y vemos que evidentemente está claro, es decir, porque ya tenemos cientos de casos como estos tres que os he puesto, donde clarísimamente cuando hemos tenido la acción, o sea, la recomendación y la hemos ejecutado, la máquina ha mejorado. Entonces, es claro que al final, a la larga, pues el sistema te va a ahorrar paradas, te va a ahorrar cambios de repuestos y te va a alargar la vida de los componentes y de las máquinas. Por lo tanto, vas a aumentar la fiabilidad y la disponibilidad de tus líneas de fabricación. Y Pablo, por aquí lo dejo, también por dejar un poco espacio por si hubiera alguna pregunta, alguna cuestión que queráis hacer. Muchas gracias, Ángel. Yo voy a compartir, bueno, ahora compartiré yo en pantalla. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Has insistido varias veces sobre el tema de la importancia de que el proveedor, bueno, de tener el conocimiento interno o de que el proveedor por lo menos sea un proveedor con conocimiento del ámbito industrial, ¿vale? Cuando te refieres a esto, danos más detalles. O sea, ¿existe mucho intrusismo dentro de este tipo de proveedores? ¿Has tenido experiencias negativas?
Es un consejo que has insistido mucho y me gustaría un poco que entraras en la explicación de por qué, o sea, de por qué esa insistencia. Hombre, lo que está claro es que el mantenimiento predictivo es, para mí, es una de las aplicaciones estrella eh, dentro de la industria 4.0. Creo que esa se ha demostrado que funciona y entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente yo creo que están aumentando proyectos en este ámbito en todas las empresas. Al final, pues aparecen más gente que quiere dar este servicio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final muchas veces nos quedamos con, vale, esto son vibraciones, un sensor y luego unas alarmas, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, y no es porque funcione mal, porque el tema es que normalmente como esto tiene un coste, al final tú no puedes poner todos los sensores que pondrías si el coste fuera gratis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final tú lo que estás poniendo es el mínimo de sensores que te da el máximo de información. Y eso conlleva un análisis de el poder utilizar información donde tienes puestos los distintos sensores para que refuercen el, el- el- si realmente esa alarma eh, es así o no lo es, ¿no? Entonces, eso muchas veces, si no tienes ese conocimiento de, de la teoría de vibraciones y esa experiencia en equipos que son ventiladores, que son motores, que son típicos de la industria, pero no son típicos para alguien que lo que vende es una plataforma simplemente que mide vibraciones y genera una alarma. Entonces, cuando tú tengas ese lío de alarmas que aparecen y no sabes qué hacer, ¿en qué te aporta esa empresa que solo te ha dado el sensor y una plataforma que te lo dibuja frente a unos límites que tampoco sabes si están eh, bien elegidos, ¿no? Porque los límites hay que establecer una base de referencia con la máquina en marcha, estando en buenas condiciones, pero que pueden diferir de los estándares ISO que hay, ¿no? Entonces, al final, tú puedes tener una máquina que con el estándar ISO estaría continuamente en alarma y tú ya has visto que en tu sistema es normal, ¿no? Entonces, todo eso necesitas a alguien que realmente entienda de eso, ¿no? Por eso insisto tanto. También lo que he dejado claro es que tienen que ser empresas modernas, ¿no? No me vale una empresa que me monte el sensor y me monte un software que está ahí aislado y que solo puedo acceder entrando desde ahí y no sé qué, no sé cuál. Tiene que ser una arquitectura moderna que sepa trabajar en el Edge y que sepa trabajar en la nube. Es decir, la empresa también tiene que tener ese componente de IT, ¿no? IT-OT, para poder generar ese producto completo, ¿no? Pero si solo viene de la parte, digamos, IT o un IT con una alianza de un fabricante de sensores me monta ese conjunto, me va a faltar la experiencia de cuándo tengo que intervenir, porque el que fabrica sensores tampoco lo sabe. Entonces, ahí voy a tener ese vacío. Perfecto. Tu experiencia es que este tipo de proveedores han cambiado mucho, ha evolucionado mucho en los últimos años. Yo te conozco pues, 10 años prácticamente y tú ya estabas intentando sacar lo mejor de startups, de proveedores distintos que podían estar trabajando en este ámbito. ¿Cuál cree, dónde, en esos 10 años que has recorrido, bueno, el recorrido vuestro ha sido brutal, pero el recorrido de la industria, de las empresas tecnológicas que prestan estos servicios, ¿cuál crees que ha sido? ¿Y en qué situación nos encontramos? ¿Qué crees que falta por venir? ¿Cómo se va a incorporar la inteligencia artificial? ¿Qué nos pronosticas para los próximos años? Yo creo que, o sea, lo que, como siempre, el uso de la inteligencia artificial es posible que mejoren enormemente estos sistemas, ¿no? Yo creo lo que pasa es que eso, cuando oyes, casi todos dicen que usan IA para predecir los defectos y al final
yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque nosotros no usamos, yo lo digo abiertamente, y sabes que a mí me encanta la IA y donde podemos aplicarla, la aplicamos, ¿no? Pero el mantenimiento predictivo, hoy por hoy no la estamos usando, ¿no? Estamos usando este análisis de vibraciones. ¿Por qué? Porque al final en realidad tenemos pocos datos de cuando hay problemas, ¿no? Las máquinas, afortunadamente, la mayor parte del tiempo están bien hasta que fallan, ¿no? Entonces, tú tienes que tener un histórico bastante completo de ese estado correcto del fallo y de distintos fallos, ¿no? Claro, no solo es de un fallo, pueden ser, como hemos visto, ahí teníamos una lista de 7, 8, ¿no? Cuando tú tengas, y por eso tan importante pienso que es el tener una plataforma común, porque al final nosotros somos un conjunto de fábricas, pero al final fabricamos lo mismo y partimos de equipos muy similares, con lo cual es posible que cuando empecemos a utilizar la inteligencia artificial para generar modelos, podamos utilizar los valores que estamos recibiendo de diferentes plantas, ¿no? De máquinas semejantes, pero realmente creemos que necesitamos tener ese histórico más completo para que el sistema funcione bien, ¿no? Por eso a mí me parece muy difícil alguien que empieza que diga que sus sistemas se predicen utilizando inteligencia artificial, porque antes necesita recoger muchos datos históricos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que por aquí es por donde puede haber recorrido. También hay ciertas empresas que están más enfocadas a ofrecer esto como un servicio completo de principio a fin y te ponen sus sistemas de vibración. Tampoco puedes elegir, es decir, ellos te van a poner su sistema va a ir a su plataforma y lo que te dicen es que, bueno, pues lo mismo, ellos te van a avisar tal cual, ¿no? Ahí, eh, alguno que he intentado, vamos, hemos hablado con ellos, hemos tratado de ver un poco, al final lo que pierdes es realmente lo más importante que son tus datos, ¿no? Al final, claramente su negocio es que recogen información de distintas empresas y la utilizan para mejorar sus modelos, ¿no? Tú no puedes poner ninguna condición de que esos datos son tuyos y que no se pueden utilizar, ¿no? Porque de entrada están saliendo a su plataforma. Ese es un tema muy importante. Nuestros datos son propiedad nuestra, no son propiedad de nadie más, ni pueden usarse para mejorar los modelos que pueden usarse en otras empresas, ¿no? Entonces, eso, si tú directamente, el que te vende el equipo, lo que te está obligando es ir a su plataforma, es que no tienes nada. Es que es un servicio que tú estás pagando y que si funciona bien, pues puedes decir que estás encantado, pero si un día por lo que sea decides cortar, no tienes nada. Bueno, Los yo creo que sensores se los van a llevar porque no son tuyos. Se llevan todo y todos tus datos también, porque son suyos. Porque no es, digamos, no es porque sean suyos, son tuyos, pero no has, en el tipo de contrato, no son tuyos. Entonces, eso para mí también creo que es clave y que es algo que debemos incluir todos en el pensamiento, ¿no? Es decir, los datos que se toman en mi fábrica son míos, ¿no? bueno, yo creo que queda claro y además quienes te conocemos sabemos cuál es la apuesta tecnológica y la estrategia que tú implementas. Voy a arrancarte otra sonrisa recordando el capítulo aquel del libro que inspiraste de Paco Jariego, que como bien sabes fuiste el inspirador de una visión futurista de cómo iba a ser la industria. ¿Cómo crees que en mantenimiento se ha avanzado algo respecto? ¿Tú has visto cambiar vuestras industrias en estos años y crees que van a seguir cambiando en la necesidad del número de personas que van a tener que intervenir o en el tipo de paradas o de averías que nos vamos a encontrar en las industrias? ¿Crees que toda esta tecnología realmente está contribuyendo? Claro, sí, sí. O sea, este es un componente más en el que vas a aumentar la eficiencia porque estás trabajando cuando el sistema lo necesita, ¿no? O a intervalos fijos o cuando la máquina rompe.
Entonces, al final, pues esto lleva a reconfigurar, ¿no? Los departamentos y, bueno, por eso, es decir, nosotros ya hemos visto ese cambio que para otras empresas ya lo llevan haciendo, no voy a decir que sea aquí una novedad, para nosotros lo fue, el empezar a trabajar con también el campo de la fiabilidad y creo que ese es el camino, ¿no? Porque realmente es analizar, y puede ser ahora las vibraciones, pueden ser análisis de aceite, puede ser termografías, pero todo es para realmente trabajar sobre lo que te va a generar un problema y preverlo, ¿no? Y realmente que puedas convertir una parada, una avería en una parada programada, ¿no? Entonces, eso está claro y lo estamos viendo y estamos viendo y sobre todo y enfocándonos en este caso concreto, cómo de las propias personas de la fábrica están sacando a la luz problemas mirando en el sistema y que cuando se manda una recomendación realmente la ejecutan y mandan el feedback, ¿no? Y a veces se construye un feedback que puede ser también, porque no siempre aciertas a la primera, pero en sucesivos trabajos, al final acabas dando con el problema y la solución mejor y la vibración se reduce, ¿no? Entonces, esto es porque las fábricas ya creen en ello y siguen los pasos y informan de lo que han hecho porque saben que con esa información, los que en este caso nos ayudan, que podemos ser el día de mañana nosotros mismos con los conocimientos necesarios, acabas resolviendo los problemas, ¿no? Entonces, Una última pregunta, Ángel, que ya nos hemos pasado de la hora los dos y yo preguntaría mil cosas más. Para aquellos amigos, sin mezclarlo con mi pregunta anterior, pero para aquellos amigos comunes que decían que el mantenimiento predictivo era futuro, que era ciencia ficción, que no tenía ningún sentido empezar en el ámbito de la industria 4.0 por este tipo de soluciones y que la industria estaba mucho más preocupada en estos momentos, o sea, que si todavía no tenía datos, ¿cómo podíamos estar intentando vender conceptos como mantenimiento predictivo, como gemelos digitales, como cosas que tenían que venir mucho más tarde, ¿no? ¿Tú crees que esto es futuro o esto es presente acuciante y sentido común que hay que empezar a trabajar todos estos ámbitos? sí, pues claramente es presente. Lo que intenta con la presentación que he hecho es ver un poco aquellos aspectos que yo pienso que son críticos, es decir, que es verdad que, que un sistema, o sea, solo por poner un sistema de que te dé eso, que pongas unos sensores y te da alarmas, no ha solucionado el problema, ¿no? O sea, que es crítico el unir las alarmas con acciones. Entonces, eh, yo creo que teniendo en cuenta un poco algunos de los puntos críticos que he ido comentando, cualquier empresa puede tener con éxito un programa de mantenimiento predictivo. El tema, yo para mí lo que es un poco diferente por eso mismo he reconocido que no estamos usando inteligencia artificial para predecir los fallos, ¿no? ¿Y eso qué ventaja tiene? Por un lado, ¿no? Pues al final, el no usar inteligencia artificial, en general, el problema, vamos a decirlo así, problema para algunos es que necesitas expertos, ¿no? Necesitas gente que sabe, ¿no? Si tú tienes una inteligencia artificial y tienes capacidad para entrenarla, no necesitarías ese experto, ¿no? Pero pero la parte positiva es que si tienes el experto, puedes tener la solución en semanas. Mientras que con una inteligencia artificial, efectivamente, primero tienes los datos, necesitas que sean fiables, que los recojas correctamente, que todo eso, ¿no? Y eso necesita un tiempo más alargado, ¿no? Y a lo mejor, si lo miras desde ese punto de vista, es más difícil plantearte un mantenimiento predictivo eh, para comenzar que otra cosa, ¿no? Pero planteado de esta otra manera, lo bueno es eso, es decir, tú en el momento que tomas una referencia de cómo están vibrando tus máquinas, a partir de ahí puedes crear un rango de alarmas y puedes crear
y luego es lo que estoy tratando también de comentar, ¿no? Si no tienes los recursos internamente, los puedes obtener como un servicio en paralelo con el sistema, ¿no? Por eso es lo que digo, si vas a una empresa que no conoce esa parte industrial, el servicio te lo podría dar un tercero, pero ya siempre va a ser más difícil, ¿no? Porque al final el otro no te ha puesto los sensores, no te ha puesto el sistema, si falla te va a decir que es por los sensores, ¿no? Entonces, cuando tienes todo con el mismo se tiene que hacer responsable de todo, ¿no? Entonces, es una manera más fácil de que las cosas funcionen, ¿no? Y Nada, de dirigir el problema. solo te ha faltado decir que si alguien tiene dudas que en qué empresas le puede ayudar, que le pregunte a Atlas, que Atlas nos encargaremos de ponerle en contacto y de buscar las soluciones como tú bien recomendabas. Pues Bueno, sí, no, o sea, te digo abiertamente que conozco algunas de las empresas que efectivamente serían, eh, lo harían perfectamente este trabajo. bueno, si nos preguntan ya te preguntaremos y ya les asesoraremos. Bueno, ha sido un placer, Ángel. Como siempre, gracias por participar. Como sabes, la próxima sesión es un cierre con empresas tecnológicas que están trabajando en este ámbito y hablarán de diferentes perspectivas del mantenimiento predictivo. Yo creo que será una sesión muy interesante y dejo de compartir para despedirme de ti y agradecerte mucho la sesión y el compromiso que como experto español, ingeniero español, llevas teniendo tantos años con la industria 4.0 en España. Es un gusto escucharte, yo siempre aprendo y me imagino que todos los que nos han escuchado y que la van a escuchar a continuación tienen la misma sensación que he tenido. Un placer, Ángel. Gracias Muchas por gracias todo. a vosotros. Nos vemos pronto. Hasta Hasta luego. luego, fuerte Chao. abrazo.